hace algunos meses que yo dejé de pedir disculpas por la virtualidad, ¿no? Pensar que, ay, sí, qué pena, esto debería ser hecho de forma presencial, pero ahora lo tenemos que hacer virtual, mil disculpas. Y no, yo creo que ya debemos dejar de pedir disculpas por eso y aceptar la nueva realidad y ver qué potencialidades y qué alternativas, qué formas nuevas de encontrarnos, de producirnos, de construir relaciones nos permiten estas nuevas tecnologías. Así que no más pedir disculpas, aceptemos la virtualidad como parte de nuestra realidad. Nunca fueron opuestos en realidad, la virtualidad y la realidad, ¿no? No eran opuestos, era un falso binario. Y ahora es más que obvio que es un falso binario. Quiero decirles que para nosotros, para el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, la fotografía es muy importante. Es tan importante que absolutamente todos los alumnos de todas las carreras que ofrecemos, de artes visuales, diseño de modas, animación digital, cine, comunicación, diseño comunicacional, medios interactivos, publicidad, periodismo y producción de medios de comunicación, absolutamente todas las carreras, obligatoriamente todos los estudiantes tienen que tomar al menos una clase de fotografía. Es decir, para todos nosotros es muy importante que nuestros alumnos sepan construir, manejar, cuestionar, criticar, analizar imágenes. Vivimos en un mundo saturado de imágenes y necesitamos encontrar formas de navegar a través de esas imágenes. Por lo tanto, un evento como Gris Medio es algo que se relaciona muchísimo con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros pensamos y con la misma filosofía del COCOA. Entonces, no quiero alargarme más con esta introducción y simplemente quiero dar paso a Brenda Vega, sin antes agradecerles a todas las personas que están aquí, también a nuestros ponentes, agradecerles por haber aceptado estar con nosotros, a todos nuestros alumnos que están participando de este evento junto con los ponentes, también muchísimas gracias por esa participación y esa colaboración. Y bien, Brenda Vega, tú eres la próxima. Ya, gracias, Santi. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Ya, gracias. Ay, me puse nerviosa. Bueno, estoy súper contenta de nuevamente presentar Gris Medio. Esta es la segunda edición y la segunda edición virtual. La primera se dio justo en el momento en que nos mandaron a las casas a todos y pues quería continuar con el hacer de esto que ya estaba como casi listo y pues nos arriesgamos a hacerlo virtualmente. Agradecer a Marcelino García, coordinador del Minor, a Santi Castellanos, decano de COCOA, y a todas las personas, a mis invitadas e invitados que han estado tan entusiasmados con este proyecto año por año, y la verdad me sigue entusiasmando para poder como continuar y ojalá en algún momento se pueda hacerlo presencial. Antes de dar paso a nuestra invitada inaugural, les tengo unas pequeñas palabras en relación a la edición de este año. Desde el mismo momento en que la persona delega su visión a la cámara y hace de ella su herramienta de trabajo y de refugio, esta será atravesada por los ojos mecánicos y la imagen que devuelve del mundo se convertirá paradójicamente en una mirada extraña, lo que constituye la peculiaridad rebelde de la fotografía, en su capacidad de presentar una nueva realidad y apuntar a aquello verdaderamente objetivante en la mirada. Este proceso mecánico hace consciente el ejercicio de observación y es aquel que puede ser el lugar político para imaginar otras realidades o para enfrentar y cuestionarlas del presente. No hay una simple y única historia para contar sobre la fotografía, nos dice el curador Marvin Haferman en Photography Changes Everything. Además nos dice que se han hecho tantas fotografías por tantas razones que es imposible construir o apoyar una narrativa ordenada sobre el medio. Y esta razón hace que la fotografía se resista a ser modelada por ciertos imperativos y estándares y su naturaleza ya de por sí sea difícil de definir. En la segunda edición de Gris Medio
se ha trabajado bajo el tema general llamado resistencias, el cual aborda conceptos desde varios parámetros que indagan la multiplicidad de posibilidades de la fotografía como un medio para la producción artística y la protesta. Resistir es un verbo activo, pero no necesariamente es tolerar, aguantar o sufrir. Es poner el cuerpo y la mirada. Es ingresar con urgencia a un escenario sin pedir permiso. Es seguir creando por la necesidad de hacerlo a pesar de las dificultades globales. La cámara fotográfica es una resistencia en este preciso momento. El arte se vuelve una especie de muro de contención donde se agrupa la mirada individual y muchas veces colectiva que le representa. Queremos reconocer discusiones sobre la resistencia en las artes como una forma de oposición, así como un catalizador para la planificación y el diálogo futuros. Queremos conocer sus prácticas artísticas provocativas, las cuales rompen con la normatividad del medio fotográfico y nos invitan a sus propias narraciones y nos acercan a su sentir. Gracias, invitados, por estar en esta edición de Gris Medio. Esta segunda edición empieza hoy con la conferencia magistral de Karen Miranda Rivadeneira, a quien agradezco públicamente por compartir este espacio hoy. Karen es para mí una de las más importantes referentes en el ámbito artístico internacional, quien construye una práctica social que se centra en la narrativa y el cuidado de las historias. Desde mañana y hasta el viernes se presentarán las artistas quienes bajo los lemas feminismo, sostenibilidad, salud mental y legados han aceptado esta invitación para compartir su trabajo en este espacio. Dominic Riofrío, Clio Bravo, Aileen Blasco, Alejo Reynoso, Daniela Merino y Diego Benalcázar, quienes además han ofrecido su valioso tiempo como tutores de los estudiantes seleccionados, quienes también serán parte de esta edición. Su exposición virtual será inaugurada el próximo 29 de abril, gracias al apoyo de Byron Toledo y Galería. Esperamos contar con su asistencia. Y sin más, me permito dar la bienvenida a Karen Miranda Rivadeneira con la lectura de su biografía. KMR creció en las costas y montañas de Ecuador. Su trabajo se centra en la memoria, la geopoética y la narración a través de procesos colaborativos y narrativas personales. Informan su práctica a las teorías interseccionales y la curación basada en la tierra. Ha expuesto ampliamente en lugares como The Portrait Gallery, en el Museo Smithsonian en Washington, D.C. y Queen's Museum. Ha participado en la Bienal Musée Quai du Branly, lugar en el cual recibió su beca de artista en residencia en 2017. Actualmente es mentora, maestra del programa Women Photograph y ha recibido el premio de fotografía We Women y es artista residente en Brick Lab. Muchas gracias, Karen. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerles a ambos por la invitación. Santi, muchísimas gracias por tus palabras. Realmente escucharte decir, ya no hay que pedir disculpas por estar en línea, me hace respirar tan profundamente porque siento que es algo como que siempre estamos en un diálogo interno. Y bueno, y Brenda, a ti también agradecerte por invitarme a este espacio y bueno, y por poder estar aquí con todos ustedes. Bueno, voy a empezar mi presentación. Si no me si necesitan que, no sé, hacer alguna pregunta o si no me escuchan, por favor, déjenme saber. Y si no estoy, bueno, cualquier cosa, por favor, déjenme saber. Bueno. ¿Pueden ver la primera imagen? En grande. Sí, en grande. Sí, podemos ver. Todo bien. Ok, bueno. Bueno, quería comenzar con, cuando estaba pensando en esta charla, estaba pensando en, bueno, los temas que Brenda ha compartido y cómo puedo a través de mi trabajo o a través de los proyectos que comparta, a añadir a la conversación que se está teniendo en esta semana. Entonces, quería empezar con mi primer proyecto personal, que también fue el proyecto que realmente abrió mucho mi entendimiento de las historias, de la intimidad, de la vulnerabilidad y de la complejidad que existe entre las relaciones y cómo vemos la temporalidad. Y bueno, antes de este trabajo me enfocaba más en proyectos fotoperiodísticos.
Y una de las premisas de mi trabajo, o cuando empecé este trabajo que se llama Historias Bravas, la idea o la pregunta más bien que me hice fue, ¿cómo puedo aprender cómo puedo ser vulnerable al frente de la cámara? Y de esa manera aprender qué significa la vulnerabilidad de otros que ven a través de mi cámara. Entonces, para mí era como que muy importante ponerme en ese espacio de el ser observado. Y el ser observado, y quizás para mí lo importante también era el ser observado críticamente. Entonces, con este trabajo de Historias Bravas, lo que empezó como un trabajo personal, familiar, hipnótico, em, se desarrolló de muchas maneras que, bueno, ya lo contaré. Para los que no conozcan este trabajo, se los digo muy sencillamente. Lo que empecé a hacer, bueno, más bien antes de empezar a hacer, pensando en esta idea de la vulnerabilidad, yo siempre he dicho que cuando uno pone una semilla, esa semilla en algún momento empieza a germinar. Y estas semillas pueden ser pensamientos. Y bueno, y el pensamiento en ese tiempo fue, cómo puedo ser más vulnerable? Y, y bueno, en ese tiempo escuché una charla en la radio que decía que la memoria es un instrumento poco confiable, que mientras más nos acordamos de algo, más lo vamos cambiando. Entonces, por ende, las memorias que uno nunca se acuerda son las memorias más verídicas. Bueno, y con eso empecé a pensar, ¿cómo me voy a acordar de algo que no me acuerdo? ¿Cómo voy a capturar algo que no tengo conciencia de haberlo visto? Y de ahí empecé a hacer este trabajo de autohipnosis, en el que fue un trabajo muy sencillo. eh, y bueno, empecé a acordarme de ciertas cosas y a través de la ayuda y bueno, y esto también, antes de empezar a hablar de eso, también quiero hablar de la idea del álbum y la idea también quizás un poco colonial de lo que es tener un álbum, de lo que es el archivo y y cuáles son las imágenes que colectamos y las imágenes de la felicidad y de la sonrisa y del cumpleaños, del 15 años, del nacimiento, del matrimonio, y ahí paró. Entonces, como que quería confrontar también esa idea de que mi álbum familiar quería que sea un álbum que integre fotos que realmente tuvieron un significado para mí, tuvieron un significado en mi crecimiento como persona, en mi entendimiento de identidad y de personalidad. Y bueno, con esa idea empecé a trabajar estas imágenes que no me acordaba y lo que hice fue, con la ayuda de mi mamá, que fue mi primera colaboradora, le empecé a contar estas memorias. Entonces ella y yo, bueno, ella como que sabía de qué hablaba y mientras ella más lo decía, más me acordaba. Y, al, y, al, atra- y a través de acordarme, lo que hice fue dibujar estas memorias. Entonces, cada foto que vemos fueron fotos que fueron un dibujo antes de ser una foto. Y bueno, entonces en la parte de abajo, esta versión la tengo en inglés, pero también tengo la versión en español, en donde abajo simplemente como cuando tú escribes en una Polaroid muy cortamente el evento de lo que pasó y el año, esa fue la idea que creé con estas fotos y con este pequeño texto, en donde lo que hice fue recrear memorias que fueron importantes y que en ese momento empezaron a, a volver a mi memoria. Y bueno, y mi madre, mis tías, mis abuelas fueron partícipes de estas historias. Luego de esto de acá, una cosa que es importante que quería mencionar era esta idea del trabajo íntimo y de la diferencia entre compartir alguna historia,
entre la diferencia, perdón, la diferencia entre hacer trabajo que es auto expresivo, sanador y compartirlo, ¿no? Y para mí este trabajo realmente fue un trabajo que lo hice para mí, para yo entenderme y para poder también ser una mejor fotógrafa, para poder observar a otros con más compasión, con más entendimiento, con más paciencia y de esa manera poder también crear historias que sean, que tengan una complejidad más profunda. Lo que empezó como un trabajo personal resultó siendo un trabajo que fue publicado en un libro por Autograph en Londres, que fue un editor que conocí en una exhibición en Brasil y fue algo, una cosa muy interesante, ¿no? Y esto también se los quiero compartir a todos, que a veces pensamos que como que siempre tenemos esta idea de quién es tu audiencia, quién va a querer ver tu trabajo, ¿no? Eso es como quizás una retórica que se aplica mucho en la academia o en alguna galería o en algún museo, cuando uno hace una aplicación, quién es tu audiencia. Y en esto de acá, como para mí, mi idea siempre fue, bueno, mi audiencia debe ser Ecuador, no sé, gente que vive entre estos dos hemisferios, norte y sur, o sea, como que, y realmente como que no tenía muy en cuenta quién puede ser mi audiencia, porque mi audiencia realmente para mí era mi familia, nadie más que mi familia, que era las únicas personas que podían realmente entender cada una de los detalles de estas imágenes. Y cuando conocí a este editor, Silly, él vio el trabajo y vio el potencial de la recreación de memorias como un instrumento canalizador, no solamente para mí, para mi familia, sino para mucha gente que también puede estar pensando en sus propias historias y en el álbum familiar. Entonces, de ahí pasó este trabajo de ser un trabajo personal a un trabajo para las personas. Y bueno, y de ahí les quería inmediatamente entrar con el trabajo de Piedra Redonda de Mama Matilde, con Mama Matilde, su nombre es María Matilde Conalata, pero la conocen como Mama Matilde, que fue una persona que me influenció mucho, la conozco como más de una década, trabajé con ella por muchos años, viví con ella por muchos años y a través de mi exploración con la cámara, con la fotografía, con el performance, con el dibujo, con el viaje, con el entendimiento de la identidad, del desarrollo, de la espiritualidad, ella fue una persona con la que siempre conviví en diferentes épocas en este tiempo de casi 12 años. Y la manera como hago esta presentación es, tengo imágenes, quiero mostrarles Piedra Redonda y les quiero mostrar Piedra Redonda no como un trabajo continuo, o perdón, no como un trabajo que tiene un principio y un final, sino como un trabajo que es como la fábrica en donde todo lo que he creado existe. Ya van a verlo de lo que digo, de lo que hablo. Bueno, entonces, mientras trabajaba con la mamá Matilde, también exploraba mucho las diferentes cámaras, los diferentes estilos. Y mi trabajo con la mamá Matilde empezó como un trabajo más etnográfico, fotografiando a esta mujer medicina que vive en Pinchoa, en la provincia de El Bolívar. Y bueno, y viajaba y la fotografiaba y luego, eh, después de muchos años realmente, después de convivir con ella, empecé también a ayudarla, a asistirla. Entonces tuve esta relación con ella como fotógrafa, amiga, estudiante, asistente, parce, hija, una relación bastante compleja y bastante múltiple.
Ella es su nieta, que ahora es mi ahijada. Bueno, hace muchísimos años, pero mi ahijada. Esto es, bueno, como les decía, Piedra Redonda, perdón, es un trabajo que van a seguirlo viendo en toda esta presentación porque realmente duró toda mi vida hasta el momento que ella fallece en el año pasado, en el 2020. Este trabajo se llama Objetos de Transportación y es un trabajo que lo empecé a realizar cuando hice una residencia de arte en Francia. Y la idea del trabajo realmente emerge en la idea del cristal o de los cristales, piedras preciosas, como objetos que tienen una energía eléctrica o magnética que crean algo también en el cuerpo eléctrico magnético. Y luego de eso lo desarrollo como el objeto, como instrumento de historia. ¿Y qué historias cuentan estos objetos dependiendo de la región del mundo donde ellos vengan? Y bueno, en esta idea, pensando en esta idea de objetos de transformación, también pensé en ideas de traducción y en ideas de lenguaje y cómo el dibujo se vuelve un lenguaje también, un lenguaje universal. Entonces preferí para este proyecto usar el dibujo como manera de hablar o de contar historias. Al principio, bueno, lo que hice con este trabajo es, perdón, perdón, se creó este libro y al principio del libro como que explico el trabajo y está escrito cada cristal y también un poco de la historia de cada cristal. Entonces, para decirles, por ejemplo, este de aquí, el cristal de la derecha se llama Hio-O, sana todo. Entonces lo que creé fue como que el sistema de los 7 cuerpos astrales siendo sanados. Esta es una piedra que se usa mucho para llamar al trueno. También hay una importancia para mí en el no tener que decirlo todo. Dejar también que la imaginación nos hable y que ocupe ese lugar de traducción y de corresponsal. Y bueno, en este tiempo también mi trabajo siempre ha estado ligado al dibujo. Eso es algo que siempre he hecho mientras hago algún proyecto fotográfico, mientras trabajo por alguna revista, proyectos personales. El dibujo siempre ha sido parte de lo que hago y es realmente una buena herramienta para quedarme en casa, enfocarme en algo y trabajar alguna idea que necesite ser trabajada en inmediatez. Entonces, este proyecto se llama se llama Pleasure and Pressure, que en español se traduciría como presión y placer. Y lo que hice fue que, bueno, a mí también me interesa mucho el tema de la sanación y de los puntos de sanación en el cuerpo, desde el estudio de la acupuntura y bueno, y también el estudio energético. Y lo que hice con este trabajo fue esta idea de que bueno, el análisis de este proyecto es la relación entre lo que duele o los puntos de presión también son puntos de placer. Y una vez que se trabaja la presión, se trabaja el dolor, se abre algo más. Se abre como que espacio de placer. Y bueno, estos son todos dibujos que son basados en el cuerpo, en puntos exactos del cuerpo, en donde al momento de tocarlos empezaba la energía a moverse. Entonces, estas bolitas medias ovaladas que ven es realmente son mis dedos
que empiezan a hacer presión en estos puntos. Entonces, de esa manera fue que me inspiré para poder hacer estos dibujos. Que bueno, en algunos otros como que se extienden completamente. Este es la frente y todo el nivel de presión y de ansiedad y de estrés que cargamos en la frente. Entonces, cuando trabajé en la frente de mi compañero con el que hice este trabajo, el cuerpo realmente que usé para hacer este trabajo, me di cuenta así como que la cantidad de estrés, ¿no? Entonces, el dibujo realmente se empieza a ampliar. Y así también pasa en diferentes partes del cuerpo. Esta es el área de la rodilla y la pantorrilla. Regresamos una vez más a Vinchoa. Esta es una imagen en donde la mamá, bueno, una de las cosas que trabajé mucho con la mamá Matilde fue, ella era una partera y trabajamos mucho, bueno, yo trabajé mucho en tomar fotos y también en muchos instantes, como era la única persona alrededor, me tocó hacer de asistente, entonces muchos de estos eventos realmente fueron más bien ayudados que fotografiados. Y esta fue una de las únicas imágenes que tengo en donde tuve el placer y la dicha de poder fotografiar a un bebé recién nacido con la placenta a un lado y las manos de la mamá, que fueron realmente imágenes que vi muchas veces, pero siempre tenía las manos llenas de sangre o con un bebé o con sábanas, entonces sí se me hacía difícil un poco fotografiar estos eventos, pero este momento fue el momento en donde la vi a ella ocupada, la mamá estaba tranquila, todos estaban bien, entonces tomé la ocasión para poder capturar esta foto, que bueno, la mamá se sintió muy feliz porque nunca se imaginó poder tener una foto de esto, de este momento, y fue algo muy especial también para ella. Bueno, ese fue una persona que en el tiempo en donde yo viví con la mamá, que quizás esto no lo mencioné, yo viví con la mamá Matilde por periodos, a veces 3 meses, a veces 5 meses, a veces dos meses, cada año. Cada año la visitaba y me quedaba con ella una cantidad de meses, regresaba a Nueva York a trabajar y luego regresaba a Ecuador o me iba a México o a Francia, cualquier otro lugar en donde tenía que hacer algún proyecto, cualquier cosa de ese estilo. Y bueno, regresaba a Ecuador y pasaba con ella. Entonces, Vinchoa fue un lugar en donde pasé muchos, muchos, muchos años de mi vida, no en un tiempo, sino en variadas instancias de mi vida. Y en una de ellas apareció este señor, Eugenio, que fue una persona que vino a ayudarla mucho y fue también muy instrumental para mí porque tuve la oportunidad de salir del espacio de asistente y regresar al espacio de fotógrafa, en donde podía observarlos y observar esa dinámica de estos dos yachaks que se limpiaban uno al otro, ¿no? O sea, como ustedes ven ahí, él la limpia a ella con tabaco y ella lo limpia a él con tabaco. Y luego esconden este humo, este aire en sus sombreros para que esta limpia luego entre a su cuerpo, sea absorbida en su cuerpo. Otra cosa que empezó también a ocurrir, esto fue más o menos en el 2011-12, fue mi sumersión en el papel negativo como fotografía. Entonces, esto es papel, para los que trabajan con análogo, esto es papel directo Ilford, que lo corté en 4x5. Yo trabajo con una cámara de gran formato
y lo corté por 4x5 y luego insertas el papel en la cámara como si fuera película, como si fuera, sí, como si fuera una placa y tomas directamente la foto en el papel. Como el papel naturalmente tiene un ISO muy, muy bajo de 5, 7, y estas imágenes fueron tomadas con muy, 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 con mucho tiempo, o sea, el 10, 20, 50 segundos, esta imagen creo que me tomó 5 minutos. Y la técnica se fue mejorando, ¿no? Con tiempo. Esta también es una persona de la que yo visito, su nombre es Celia Chiwango, ella vive en la provincia del Napo y también es una mujer medicina con la que también he trabajado y también he convivido. Realmente no tengo muchas fotos de nuestro tiempo juntas, pero aquí les muestro algunas que he capturado a través de los años. Y bueno, estos son una continuación del papel negativo como papel de película, que como ustedes ven, o sea, en esta imagen hay bastante movimiento, aunque la cámara no está movida, pero el llegar a tener una imagen exacta con papel negativo es muy difícil. Entonces, al momento que pude tener esta imagen, para mí fue el tener esta imagen para mí fue, bueno, ya, basta. Entiendo la técnica, entiendo lo que tengo que hacer. Pero bueno, igual la sigo trabajando porque como ven, esta imagen no es una imagen que la he limpiado, la he dejado tal y cual para que ustedes vean cómo la imagen fue capturada al natural. Con Photoshop podemos hacer milagros, pero les quería enseñar la imagen tal como es para, por si acaso alguno de ustedes usa papel negativo, no piensen que, wow, sale la foto de Karen Miranda Rivadeneira, sale perfecta y la mía no. No, no, para nada. Las mías tienen 1000 errores todo el tiempo. Pero igual es una técnica muy interesante y me encanta el trabajar el papel y cómo, o sea, a mí me interesa también mucho esta correlación con los elementos, correlación con los químicos en el cuarto oscuro, correlación con el chance, o sea, todo, para mí la correlación con lo desconocido es muy importante. Entonces, creo el espacio para que estas cosas, para que estas correlaciones pasen. Bueno, y hablando de correlación, este es otro trabajo del que les quería hablar. Este se llama Humo. Este es un trabajo que lo realicé en una visita en México y en este trabajo exploro la idea del vacío. Y bueno, realmente antes de hablar del trabajo quería decirles que muchos de ustedes han de conocer que en el budismo siempre se habla del vacío. Y me interesaba mucho saber si en Mesoamérica también existía o existió un conocimiento similar. Y luego me encuentro que sí, que tal y cual en nuestras tierras también existe el conocimiento de que nada existe en el vacío, que todo existe en relación a otras cosas. Entonces, cada experiencia que, que se crea en relación a las experiencias que han ocurrido y a las experiencias que ocurren al momento. Entonces es siempre de experiencias y correlación que crea un concepto muy, muy importante. Y bueno, y este trabajo lo llamo humo. Esta foto no es en México, esta foto es en Ecuador, pero bueno, es la única que realmente no es.
pero para mí igual hacía sentido. Mi trabajo en sí a veces no me puedo mezclar imágenes en otras historias. No tengo un problema con hacer eso. Yo sé, hay personas que como que dicen, no, este trabajo, este es este trabajo, pero para mí es como que igual viene de mí, sale de mí, todo es uno. Y bueno, en este trabajo que se llama Fábula, un trabajo muy chiquito que hice también en otra residencia de arte. Las residencias de arte en general son espacios muy buenos para crear, para inventar, para hacer trabajitos cortos y ver qué tal, tratar nuevas técnicas. Y esto es cianotipo y lo que estaba explorando en este tiempo era la relación entre los mitos y, y la bacteria y los mundos físico-cuánticos. O sea, mundos chiquitititititos, microscópicos. Entonces, la relación de este trabajo es eso, es los mitos y lo microscópico. Volvemos a Vinchoa en Año Nuevo. Una vez que esto en el 2017 empecé a querer pasar más tiempo con la mamá Mati y tenía esta idea de quedarme con ella por un año y poder documentar más la comunidad y, o sea, yo creo que muchos de ustedes han de tener la experiencia de que el tiempo a veces, como pasas en un lugar y el tiempo como que se fue y qué pasó, tengo que regresar a trabajar y siento que todavía no termino lo que quería hacer y chuta, ¿cómo hago? O sea, todo ese, yo creo que cuando uno goza la vida se va súper rápido. Y mi tiempo con la mamá Matilde siempre lo gocé muchísimo. Cuando en el 2017 decidí aplicar para la residencia de arte en el Museo Lee, que es un museo antropológico de naturalidad más antropológica, pero que daba en residencias de arte a personas que querían fotografiar su propio país. Esto les quiero contar como anécdota para todos los que apliquen a residencias y que no les sale. Yo les quiero decir que a mí cada residencia que he aplicado me la han negado como 3 veces y es a la tercera o cuarta vez que me aceptan. Entonces, realmente nunca se den por vencidos si realmente sienten que esto va a ser algo que les pueda ayudar. La primera vez que yo apliqué para el Museo Lee fue en el 2012 y me mandaron una carta muy bonita diciendo no. De ahí luego volví a aplicar en el 2014 y fue lo mismo. Y luego en el 2017 apliqué con el trabajo de la mamá Matilde y lo que les dije fue que no solo quiero colaborar con esta persona, con la mujer medicina, con la mamá Matilde, sino que quiero colaborar con la comunidad completa. Entonces, hacer trabajo con todos. Y de ahí como que surge esta idea de la co-creación con la comunidad de Vinchoa y también con esta idea muy central en mi práctica, en este proyecto en específico, de lo que es ficción y lo que es información factual, que eso siempre a veces como que depende de quién lo ve y también hay siempre algo muy real en lo que es ficción. Entonces, como que me interesaba mucho esta mezcla de, de ideas que parecieran que fueran polares, pero realmente no lo son. Y bueno, en este trabajo como que también para mi propia sanidad mental lo tuve que dividir en partes.
Entonces, esta parte fue la parte de intervención del artista, en donde le llevé estas fotos de, ay, ¿dónde están las otras? Bueno, ya se las enseño. Le llevé 5 fotos a Julio Toaquiza, y con estas fotos, como yo sé que él es un cuentista, y él trabaja el cuento y trabaja el dibujo, la pintura y el cuento, quería ver cómo sería una relación entre una persona que se dice, se autodenomina como contadora de historias, y con él. ¿Cómo sería esa relación también de la materialidad tradicional y de una materialidad contemporánea? Entonces, le llevé las fotos y él reconoció todos los paisajes y se las dejé por un mes. Y lo único que le dije fue que dibuje lo que él siente y dibuje la historia que él quiere contar en cada paisaje. Y así fue que estas imágenes surgieron. Y bueno, y con este trabajo también continúo mi exploración con el papel negativo. Este es el lugar en donde la mamá tomaba estos pequeños baños energéticos los jueves. Y bueno, continuación también de lo que hice con este trabajo fue que los retratos los hice en blanco y negro, y las imágenes de color son imágenes que de cierta manera capturan o documentan las interacciones con la comunidad o acciones con la comunidad. Entonces, estos son otros de los trabajos de Julio. No les conté esta historia, pero esta es una imagen que se llama El matrimonio de la Yachak Matilde y el Uma Tundiak. Y esta es una historia en donde con la mamá Matilde fuimos a visitar al Chimborazo, y yo le pregunté a ella si le gustaría volverse a casar, y ella me dijo que no, pero se volvería a casar con Uma. Y yo le dije, bueno, ¿y quién sería el sacerdote o la sacerdotisa? Entonces me dice, bueno, sería el espíritu de la Pachamama, y tuviera un militar, porque los militares están hechos para cuidarnos. Esa es la historia de la mama. Y yo le pregunté en dónde, y me dijo, bueno, aquí en el Tata Chimborazo, que es mi lugar. Y luego de eso, como que pensando en esta idea, ¿no? En su boda ficticia, en su boda alquímica, em, la creamos. Entonces, con la ayuda de este hombre, que también fue un estudiante de la mama, y esta mujer que es una querida amiga, mi ahijada, orquestamos esta ceremonia y también las fotos de los recién casados, que al parecer a la mamá le encantó. Realmente a veces es interesante el estar aquí con ustedes, ¿no? Compartiendo estas fotos. Y a la mamá no muchas veces le gustaban mis fotos, a veces le parecía que no las tomaba muy directamente, o que no había suficiente luz, o no entendía para qué tomaba ciertas cosas. Entonces es muy interesante también ver lo que a ella le gustaba, ¿no? Y bueno, estas fueron sus favoritas. También les quería comentar que esta idea también de la temporalidad es importante, y quizás se convierte en un eje temporal, en una obra que empieza en el 2017, pero realmente empezó el día que la comencé a la mama, que la conocí a la mama Matilde. Esta imagen fue tomada en el 2009 y esta imagen fue tomada en el 2017. Entonces también hay como que ese lazo, ¿no? De tiempo.
Esto también, estas fotos, estas 3 fotos que tengo aquí son algo de, bueno, también tocando en lo que Brenda hablaba, ¿no? De la fotografía. Para mí es muy importante esta idea de reciclaje visual y no simplemente crear porque tenemos un medio digital en donde podemos capturar 1000 fotos y borrar 999 y quedarnos con una foto perfecta, sino esta idea de realmente ser conscientes de cada foto que tomo, al menos para mí es importante, y qué hago con las fotos que no, no pienso que sean lo suficientemente buenas para estar en la historia o que se sientan repetidas. Entonces lo que hice con esas fotos es que las rompí, las mojé y las volví a juntar y de cierta manera creando nuevas fotos con las fotos que no hubiera usado, con las fotos que no usé. Entonces un cierto reciclaje visual que le llamo los dientes del jaguar a este pedazo, a estas partes, a esta parte del proyecto. Y bueno, me mudé a Nuevo México, al desierto en el 2018. Siempre he tenido una relación con este lugar. En el 2012 ya había ido antes y para una residencia y volví a hacer la residencia en el 2018. Y cuando fui en el 2018 decidí quedarme. Y una de las cosas para mí que fue muy impactantes acerca de este lugar es que, a diferencia de Ecuador, que es un lugar extremadamente vivo, así es como que es tan fértil, vivo y verde, el desierto es lo contrario, es seco y es amplio y es eterno. Y a la vez las formas en que las rocas toman forma se siente como si estuvieras o como si yo estuviera adentro del océano, como si estuviera caminando en el océano, en las paredes de los volcanes submarinos. Y con esa idea empecé a desarrollar este trabajo también acerca de la mitología y de la relación con el cuerpo como primera tierra y la tierra como primer cuerpo. Y usando también poemas amerindios, mitología amerindia, colaboré con todas estas mujeres en crear estas imágenes, en donde la idea que realmente les pregunté fue si, si pudieras, si pudieras ser tu primer ancestro, el primer ancestro que caminó en la tierra, que es nuestro primer ancestro. La primera vez que vio, la primera vez que tocó, la primera vez que se acostó en una roca, ¿cómo lo hicieras tú? Y bueno, esto lo hicimos como que relajado, tranquilamente, respirando, meditando. Y esa fue realmente la pregunta que hice y las personas que se unieron al proyecto, todas dijeron, yo lo hago. Y la idea de tener o no tener ropa realmente fue algo que se los dejé a ellas, pero yo creo que fue algo bastante natural el sentir de que si yo soy mi primer ancestro, voy a tocar la tierra con mi tierra corporal, con mi desnuda. Entonces, de esta manera fue que se confrontó a la tierra, a las rocas, al agua. Todas estas imágenes usan también papel negativo. Si por ahí alguien me preguntó cuál es la técnica, papel negativo. Y por ahí, bueno, tengo algunas imágenes que son en color porque fueron imposible no tomarlas en color. Hay lugares que son tan rojos en el desierto que esto tenía que tener el color natural. No podía ser monócromo. Y bueno, también existen algunos trípticos y pinturas que hice en relación con el proyecto y en relación también con todo este pigmento de aquí. Es pigmento que encontré en la tierra y que luego lo mezclé y lo apliqué en un lienzo.
les quería decir, esta foto es en las afueras de Cuenca, es también la única foto que no es realmente Nuevo México, pero es parte del proyecto. Y esta persona aquí es una querida amiga mía. Y bueno, para mí también fue un placer poderla tener a ella en este grupo de imágenes y en este proyecto. En mi ida, al final de mi estadía en Nuevo México, cuando sabía que ya me tenía como que mi tiempo ya había terminado, empecé a desarrollar estas 7 fotos que son fotopoemas en las que empecé, o sea, para mí este tiempo de vivir en mi lugar idílico fue también un tiempo de mucho contraste, en donde mientras vivía en este lugar idílico, también veía que el mundo literalmente se quemaba. Siempre pasan tantas cosas a nivel mundial, monzoons, fuegos en California, las 100 cosas que pasan en Ecuador todos los días, en Latinoamérica en general. Entonces, o sea, cómo mitigar esta relación de, de cierta como que felicidad y también absoluta tristeza por lo que está pasando ecológicamente? Y bueno, empecé a crear estos poemas para la tierra, en donde cada foto, una vez más, como el trabajo anterior, se relaciona con el cuerpo y la tierra. Entonces, estos poemas los escribí en inglés, pero les traduzco este de aquí. Se llama poner aceite en los ojos, poner aceite en los labios, poner aceite en la nariz, adentro de la nariz, poner aceite adentro de los oídos para que la visión para que la visión sea importante, para que los ojos, para que entre el fuego en los ojos, fuego que estimula las células de la mente, fuego que habla con la gente y que hace que esta pena, este dolor no sea tan temeroso. Cargar una herida es como cargar una maravilla. Bueno, y este también es otro poema que se llama La Medida. Este se llama La Voz del Río y se los leo. Todo se vuelve urgente, el cambio climático es urgente, la muerte de las especies es urgente, la extinción de las lenguas ancestrales es urgente, el movimiento es urgente, el sexo es urgente, pero yo quiero tomarlo lentamente, respirar y acordarme que respiro. Eh, Grief slowly and openly. Disculpen que no sé cómo traducir eso correctamente. Quiero cantar y cantarle canciones lentas a la tierra, rezarle y preguntarle a la tierra cómo desea ser tocada y escuchar. Este de aquí se basa en los 72 reglas o testamentos que existieron en el antiguo Egipto, de los cuales los 10 mandamientos son de cierta manera basados. Y estos son muy interesantes porque para estos de aquí que se llaman los 42 leyes de Maat, una de ellas es no gastar el agua, no usar, maltratar a los animales, no defraud, no romper los templos, no ensuciar la tierra. Entonces, estos escritos increíblemente ecológicos existían hace miles y miles de años. Me pareció como muy importante mover el énfasis de no robar, no matar, no mirar mal a la mujer del otro, con estas ideas mucho más ecológicas de amar y tratar a la tierra con respeto. Y bueno, y esto es otro trabajo que he empezado a hacer ahora y es quizás un poco más en donde estoy,
que es he regresado más a mi interés en el performance y he empezado a crear estos escritos que son como dibujos escritos en donde son instrucciones para, esta de aquí se llama instrucciones para el calentamiento global. Y esta de acá se llama instrucciones para conectarse con el sol. Entonces tienen una mezcla de instrucciones para autopersonales o para personales e instrucciones para comunitarias o colectivas, lo cual todavía tengo que hacer porque las empecé a hacer cuando empezó COVID, entonces todo lo colectivo terminó. Y bueno, esta es otra en donde mi énfasis en este trabajo, este proyecto se llama Gati, y estas imágenes están basadas en los patrones de movimiento de los cantos de los pájaros y cómo estos cantos a través del día cambian. Entonces, los 3 primeros cantos son en la madrugada, en la mañana y a tipo medio del día. Y luego viene el sol, y los cantos de abajo son los cantos que empiezan cuando el sol cae. Por eso hay esta separación. Entonces, estos cantos también tienen unas instrucciones con movimiento que los pensaba hacer también, pero luego trabajo que desarrollé en el 2020, pero nuevamente por la pandemia no los he podido hacer. Pero bueno, espero poderlos realizar pronto. Esto de aquí fue la última foto que tomé de la mamá Matilde. La tomé en febrero 10, no, perdón, en enero 29 del 2020. Ella y yo viajé a Nueva York, me regresé a Nueva York en enero 30. En febrero 6 ella muere. Y bueno, esta foto la vi semanas después de su fallecimiento. Y bueno, y por lo que pasó, y por la pandemia una vez más, no pude regresar a Ecuador. Y como no tuve una manera de estar en su funeral, yo creé algo para ella, que se los enseño ahora. Que es esta pieza que se llama Haché, en donde estoy dibujando un espíritu en la arena, y ese espíritu es un espíritu protector que ella conocía y me lo enseñó. Entonces dibujo este espíritu en la arena, en el agua, para que el agua como conector de vida y de vidas y de espacios y de tiempos pueda llegar a ella. Entonces esto fue como mi pieza de ofrenda hacia su transición de esta vida a la otra. Bueno, este video lo pueden observar también en mi página web. No tiene un comienzo, no tiene un fin, y realmente no se puede observar claramente la forma que estoy creando porque es una forma solo para ella. Entonces una vez, sí, es algo, se puede decir, quizás privado. Y bueno, y con este video termino mi charla. Concluyo. Gracias. Gracias, qué increíble. O sea, tengo que transmitir mi admiración realmente a tu obra y a tu dedicación a la fotografía y al arte. Tu obra es bastante compleja, completa y la verdad que me emociona. Y creo que es el sentimiento general. Veamos, sí, de verdad estoy muy contenta que hayas aceptado nuestra invitación. Te voy a ir leyendo, si quieren hacer preguntas y poner en el chat para que las vaya leyendo de una. Voy a empezar con esta que dice Gustavo Iturralde. En muchas de tus exploraciones mencionaste que tienes pocas fotos de algunos momentos. ¿Cómo balanceas la necesidad de tomar fotos para avanzar en tu trabajo, convivir con el momento de manera consciente? Espérate, creo que tengo que leer. No la tengo. Ok, muchas mencionaste que tienes pocas fotos de algunos momentos.
Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Yo creo que para mí siempre fue muy, muy natural pensar que siempre voy a estar con la mamá Matilde, siempre voy a regresar a verla, entonces siempre voy a poder tener fotos y no tengo un apuro. Entonces con ella realmente tomé el trabajo muy lentamente y siempre sentí que las fotos que tengo son las fotos que necesito tener. Y yo creo que de esa manera, quizás porque trabajé con ella por un tiempo de casi 12 años, tengo suficiente material fotográfico. Pero si tú me hubieras preguntado eso en el 2010, te dijeran no, qué terror, no tomé nada, tengo 2 fotos, ¿qué hago con eso? Entonces, por eso también nunca fue un trabajo que lo expuse en alguna revista o en algún periódico, porque nunca lo tenía completo. Sabía lo que tenía o lo que podía hacer, pero no tenía una obra que se podría compartir hasta luego de 5 años más o menos. Ujú. Yo tengo una pregunta, también estaba como anotando cosas en relación a lo que mencionabas, y me parece que esto fue que dijiste algo de la obra de Nuevo México, el cuerpo como la primera tierra y la tierra como primer cuerpo, y Ujú. las fotos me hacen una conexión a una artista pictorialista americana que se llamaba Anne Brigman, que tiene esta foto famosa, Soul of the Blessed Pine, que está como una mujer desnuda. Hermosa, Sí, sí. o sea, me hizo tanta referencia, más allá de la referencia como directa con la imagen de Ujú. Brickman, es lo que quería preguntarte, es cómo tú sientes, cuándo es el momento preciso de, cuando estás conectada con esta nueva tierra, el momento de hacer la fotografía, de sacar la cámara o de hacer el performance fotográfico, esto de enfrentarte Ujú. hacia la cámara. Ujú. Gracias. Bueno, en muchas de estas instancias, bueno, primero quería decirte que Anne Brickman es impresionante y para mí, o sea, muchísimas gracias por la Es lo comparación, más. es lo máximo. Y siento que, bueno, sí, si hay una relación visual con su trabajo, podría decir. Eh, la relación con la tierra siempre fue una relación siempre ha sido una relación bastante eh, delicada. Y cuando el momento, esto es una pregunta muy, muy especial, el de cuándo fotografiar. Lo que usualmente hice con las modelos, bueno, no son modelos, son amigas, personas, pero las sujetas, eh, lo que hice fue darles amplitud en el espacio, como que realmente entren en la relación y, 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 y tomar suficiente espacio en donde ellas se olviden que estoy ahí. Por eso esta foto de color, la única, bueno, tengo 2 fotos de color, una de las que la persona está como pequeñita y bien lejos, es porque ese fue el único momento donde yo sentí que esa era la foto. Habían otras en donde tocaba la tierra y romantizaba también el espacio, porque es como que es muy interesante esta relación. La fotografía existe desde que nacimos. Entonces, como que ya hay esta estructura interna en donde está la cámara y me vuelvo muy consciente que alguien me está mirando. Y me vuelvo muy consciente que si me toco el cabello así, me va a tomar la foto porque me veo tranquila. Entonces hay una hiperconciencia de que la cámara está observando. Entonces lo que hice fue, que es mi práctica común, es el aburrimiento. O sea, como que pasar tanto tiempo sentada, como que casi no prestarles atención, en donde se aburre, donde inconscientemente la persona como que se olvida de que estoy ahí y empieza a tener una relación mucho más auténtica con su entorno. Y ahí es cuando decido tomar la foto, porque una cosa también otra cosa que quería mencionar es que como uso en esa foto, usé una cámara de gran formato, es muy fácil pensar en la espontaneidad, es muy difícil pensar en la espontaneidad cuando tienes una cámara tan gigante. Entonces lo que hacía es que antes que empiece el diálogo con ellos, llegaba al espacio y me imaginaba a dónde podían caminar, cuál era la distancia, entonces como que ya medía mis espacios. Entonces cuando veía que ese era el momento, lo que hacía era que me tapaba dentro de la cámara, que fue lo que la mayoría de veces hacía, ellas no me veían,
y de esa manera también interactuaba y como que se olvidaban de mi presencia y tomaba la foto. Ya, sí, increíble. O sea, siento que es como un proceso súper largo, pero que de alguna manera es parte de tu metodología del hacer, ¿no? Sí, sí, Se puede decir. se puede Ya. decir. A ver, por acá Clio pregunta, Clio Bravo, ¿cómo negocias la representación del otro versus la voz del otro? Tengo curiosidad saber cómo exhibes tus proyectos. ¿Incluyes texto en este gran proyecto con la mamá Matilde? Postdata, me encantó tu obra, increíble. Gracias, sí, sí, o sea, la obra con la mamá, sí, o sea, tengo muchos escritos. También una práctica que fue interesante para mí fue también tener escritos en su idioma natal, que es el quichua, y poder tener eso como una, también, o sea, esta idea, ¿no? De la interpretación y la traducción, que también es interesante, que es lo que hablaba anteriormente. Y hay algunos escritos en que he dejado en el texto, o sea, en quichua y que se mantengan de esa manera y que las personas que lo hablen lo entiendan y los que no hablamos, pues esa parte de la obra, no alcanzamos a esa parte de la obra, que también me parece que está bien, porque siento como que nuestra relación con cualquier obra fotográfica es nuestra relación. Entonces nosotros nos acercamos tanto como nos podemos acercar. Hay partes como que ya salen de nuestra posibilidad y eso también está bien, como que aceptar ese barómetro de intimidad. Perfecto. Pau Paredes pregunta, dice, hermoso tu trabajo, exploras muchas técnicas, foto, performance, dibujo. ¿Hay algún otro medio artístico que aún te queda por explorar? Ay, gracias por esa pregunta. Justamente ahorita estoy trabajando con la cerámica. Sí, y es lo próximo que, bueno, ahí voy a compartir, sino que me siento muy nueva y me da mucha vergüenza todavía compartir, pero ya vendrá. Sí. Y como un poco extendiendo la pregunta de la Pau, en ese aspecto, ¿cómo sientes esta necesidad de explorar otros medios? O sea, ¿de qué surge la exploración de otros medios? Mira, yo creo que mucho de mi trabajo surge para mí es importante como que hacerme esta pregunta, no constantemente cuando empiezo a pensar en una nueva obra, es, son preguntas muy básicas y se las comparto a todos ustedes. Em, Empieza con cómo estoy emocionalmente, cómo estoy mentalmente, cómo estoy físicamente, cómo estoy como humana en la tierra, cómo estoy como persona en este tiempo, cómo estoy como agente como maestra, también como educadora, o sea, cómo estoy en todas estas partes de mi ser. Y, hablo de esto porque cuando pasó la pandemia, también fue un momento en donde mi práctica de regresar al sur, trabajar en Ecuador, regresar al norte, trabajar en Estados Unidos o en Los Ángeles, en donde viva, paró. Entonces, ¿cómo me reúno a mí misma en todas esas partes de mí y empiezo a crear y no me detengo en crear, sino que como tú dijiste al principio, Brenda, el arte como instrumento catalizador, revolucionario, instrumento necesario del cambio y, y estando y teniendo como que esa responsabilidad como agente creadora, como continuar mi obra y no decir, ay, porque no puedo viajar a Ecuador, ya no hago más fotos. Entonces, ¿qué hago? Entonces, bueno, me senté y dije, ¿qué me falta de hacer? ¿Qué quiero aprender? Y bueno, y llegó la cerámica y luego llegaron otros instrumentos que veo que se conectan con nuevos proyectos y nuevas ideas que quiero explorar. Ujú. Bien, sí, en relación a eso también me queda una pregunta que ver tu producción me surge y creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho eh, hacia el otro de pronto en la pandemia que está casi, bueno, más de un año, es cómo esto ha afectado a tu producción artística en el sentido de pronto de producción misma, del hacer
o más bien te has sentado a repensar tu práctica o a darle un giro? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo afectó? Bueno, yo creo que justamente antes de la pandemia empecé a pensar en estos trabajos con la comunidad o colaborativos de performance, porque como que siento que en este tiempo, y también por las conversaciones que he tenido y por las otras cosas que hago, siento que hay una gran necesidad de la sanación y de incluir la sanación en el arte creativo, en las expresiones creativas. Entonces, cómo vincular el mundo de la sanación con el arte? Y entonces por eso empecé también como que a pensar en estas nuevas maneras de trabajar con la comunidad en donde vivo, con la gente, que también fue un trabajo que me inspiró, que fue inspirado también en mi tiempo en Vinchoa, cuando trabajé con muchas personas y me di cuenta el rol sanador del arte, que siempre he tenido el arte en la comunidad y cuando se comparte de esta manera. Y bueno, y de ahí como que eso nació. Chévere. Cleo nos pregunta nuevamente, ¿crees que la duda nutre tu trabajo? Pensando en el iniciar un proyecto hace 12 años sin saber que ibas a hacerlo por tanto tiempo, siendo el único constante el espacio. Sí, Cleo. Sí, 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 sí. Justamente les cuento algo, ¿no? Que me salió en mi horóscopo que no debería dudar mucho. Y yo me pregunto, pero no, es importante cuestionarse, o sea, me parece que es muy importante cuestionarse. Les cuento una pequeña anécdota. Cuando hice el trabajo de Historias Bravas, tuve como que, entre comillas, mucho éxito con este trabajo. Se exhibió en un lugar, en otro lugar, se publicó un libro. Entonces, como que el éxito me llegó a la cabeza y dije, voy a continuar con esta obra porque si hago capítulo 1, capítulo 2 va a ser igual, de bueno. Y empiezo a pensar, bueno, ¿qué más puedo acordarme que no me acuerdo? Y hice un trabajo muy fuerte en tratarme de acordar de lo que no me acuerdo, que realmente empecé a sentir como que lo estoy forzando. Y eso es importante, ¿no? Como que esa auto, ese como que ese barómetro, ¿no? Que uno puede decir, bueno, ¿esto es natural o lo estoy forzando? ¿Esto es ficticio o es realmente espontáneo? Entonces eso es muy importante. Y yo creo que la audiencia siempre se da cuenta cuando estás haciendo algo forzado. Y bueno, regreso con esta idea a mi mamá y le digo a mi mamá, mami, yo creo que vamos a continuar Historias Bravas parte 2. Y quiero hacer esta foto así, esa. Y mami me dice, Karen, yo creo que te estás repitiendo. Y para mí eso fue así. Me dio dos cachetadas y ahí fue, que, o sea, como que sentí, dije, wow, es verdad. No, aquí paró. Entonces sí fue muy, muy importante, ¿no? Y cuento esta historia en relación a la duda y en relación a que no es necesario quedarse estancado en la duda, pero si la duda llega, cuestiónala, háblale, pregúntale, ¿no? Uh-huh. Estoy de acuerdo. A ver, si no tengo más preguntas, creo que te dejamos libre para el resto de la... de verdad, gracias, Karen. No sé qué más decir, que agradecerte. Me habría encantado que vengas y que todos podamos encontrarnos, pero es verdad lo que decía el Santi al inicio, basta de pedir disculpas y es lo que es. Y creo que de hecho lo más lindo de las cosas positivas de esto es poder conectar tantos puntos distantes en un solo tiempo, en un solo momento. Entonces, de verdad, Karen, muchas gracias, éxitos en tus proyectos y gracias por estar aquí en Gris Medio. Y gracias a todos también por estar tan conectados desde el inicio. Gracias. Volvemos mañana a la misma hora en el mismo link con Dominic Riofrío y Cleo Bravo. Y así seguiremos hasta el viernes. Sí. Qué emoción. Listo, bueno. Muchas gracias. Voy cerrando sesión entonces. Gracias a todos. Gracias, Karen. Nos vemos pronto, espero. Nos vemos. Bye.